Vamos a empezar el estudio de hoy y también a la vez a concluir los estudios que hemos tratado en el transcurso de este mes. Hemos hablado sobre la guerra espiritual, hemos hablado sobre las sectas, sobre algunas cosas, y hoy terminamos este estudio con el tema Jesús solo, la secta de los Jesús solo. Miren, hermanos, en el siglo tercero, un hombre llamado Sabelio, un presbiteriano de la iglesia cristiana del monte del norte de África, empezó en forma sutil a presentar ciertos reparos a las doctrinas de la Trinidad. Enseñaba que Jehová del Antiguo Testamento es el único y verdadero Dios y que los términos Padre y Espíritu Santo eran solo otros nombres de Jesús. Miren, amados hermanos, la herejía de este hombre desapareció allá por el siglo IV, pero hace unos pocos años ha rebrotado y en estos días tiene muchos seguidores que han levantado congregaciones en diferentes partes del mundo. Básicamente, este movimiento religioso niega la Trinidad e insiste en decir que solo Jesús es Dios. Vamos a examinar hoy algunos puntos de esta religión, secta o doctrina. Miren, amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, para dar lectura al versículo 38. Hechos 2, 38. Dice así la palabra de Dios en Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Préstele atención a este texto bíblico y lo vamos a explicar para que usted comprenda. Repito este texto. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren, amados hermanos, aquí vemos el primer punto, el bautismo en agua. El bautismo en agua. Esta religión o esta secta enseñan que el bautismo debe ser solo en el nombre de Jesús. Repito esto. Ellos enseñan o quieren dar a entender, para que la gente se confunda. Por supuesto que aquí tenemos que nosotros escudriñar la Biblia, las Sagradas Escrituras, y lo vamos a hacer. Entonces, ellos enseñan que el bautismo, y es más, ellos lo practican. Ellos se bautizan solamente en el nombre de Jesús. Enseñan que el bautismo debe ser solo en el nombre de Jesús. Efectivamente, esta cita bíblica que acabamos de leer corresponde a la respuesta que dio el apóstol Pedro cuando, después de oír el mensaje, preguntaron después del mensaje,
¿qué haremos? ¿Qué haremos? Sobre esta base de este versículo y de otros más que aparecen en el libro de los Hechos, este movimiento religioso se fundamenta para decir que el bautismo en agua debe ser solo en el nombre de Jesús. Naturalmente, hermanos, hay personas de poca penetración en las escrituras que aceptan de buena gana esta enseñanza, considerando que esto es lo que debe decirse en el acto del bautismo y no otra cosa. A esta conclusión, desafortunadamente, se llega cuando no se examina y compara toda la enseñanza bíblica acerca del tema del bautismo. Entonces, los Jesús solo, en el bautismo se bautizan solo en el nombre de Jesús. En segundo lugar, hermano, abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Leamos esta cita bíblica que nos enseña algo interesante que usted debe entender. Mateo 28, 19 dice así: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Préstele atención. Mire lo que está diciendo aquí Mateo. Una pregunta nos hacemos, pero ¿cómo reconciliar esto con el mandato de Jesús? Lo que vimos anteriormente, que solamente ellos bautizan en el nombre de Jesús, nos preguntamos, pero ¿cómo reconciliar esto en el mandato de Jesús? Miren, hermanos, toda persona que estudia las Sagradas Escrituras, todas las personas que estudian el bautismo en agua, según las Sagradas Escrituras, debe partir de la enseñanza que dejó el Maestro poco antes de su ascensión a los cielos, como mandato y ordenanza para el bautismo de todos los que creyeren en él. La fórmula bautismal es muy clara. Dice el Señor: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nos hacemos otra pregunta. ¿A qué o a quién obedecer? ¿Al movimiento religioso Jesús solo o a la enseñanza o instrucción que nos dejó Jesús? Repito nuevamente la pregunta. ¿A quién obedecer? ¿Al movimiento religioso Jesús solo o a la enseñanza o instrucción que nos dejó Jesús? Por supuesto que a la enseñanza que nos dejó Jesús. En tercer lugar, el bautismo en el nombre de Jesús es reconocer públicamente que Él es el Cristo. Estamos hablando de esta secta o falsa religión de Jesús solo. El bautismo en el nombre de Jesús es reconocer públicamente que Él es Cristo. Cuando en la Biblia se habla de bautizarse en el nombre de Jesús, en ningún momento se está desconociendo aquí la fórmula bautismal. Acabamos de leer en Mateo 28, 19 y también leímos Hechos 2, 38. Cuando en la Biblia se habla de bautizarse en el nombre de Jesús, en ningún momento se está desconociendo aquí
la fórmula bautismal, sino que se está señalando que la persona que entra en las aguas reconoce públicamente al Señor Jesucristo como su Señor Salvador personal. Ustedes, cuando fueron bautizados, los que tuve el privilegio de bautizarlos, yo les hice esta pregunta. ¿Creen en el Señor? ¿Creen en el Dios vivo y verdadero? ¿En el de ayer, de hoy, por los siglos? ¿Creen que existe la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿lo creen? Y yo les hago la pregunta y nuevamente, cuando ya voy a entrar a las aguas bautismales, hacemos la oración. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando de la Trinidad. Miren, hermanos, dicho de otra manera, cuando un creyente en Jesús es bautizado, está diciendo públicamente dos cosas: haber recibido a Cristo y su confesión de fe en él. Esto es lo que el movimiento religioso Jesús Solo desconoce o ignora por falta seguramente de escudriñar más a fondo el tema del bautismo tal como debieran haberlo hecho. El segundo punto, la Trinidad. Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 6 para dar lectura al versículo 4 y luego leemos Éxodo 23. Tenemos tres citas bíblicas aquí. Deuteronomio 6, 4. Dice así, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Miren, repito este pasaje. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora vamos a Éxodo 23. Éxodo 23. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahora leamos Isaías capítulo 44, versículo 6. Isaías 44, 6. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Miren, hermanos, aquí si hablamos de la Trinidad, que Dios es uno, en primer lugar, que Dios es uno, con las citas bíblicas que acabamos de leer. Aunque Dios es trino, escuche esto, aunque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es uno solo. Es decir, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Exactamente lo que ocurre con el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre también es trino porque tiene cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Pero es un solo hombre, no son tres. Es un solo hombre, no son tres. Es importante señalar esta verdad porque el movimiento religioso, Jesús Solo, la niega y difunde esta enseñanza
de error, dando absoluta preeminencia solamente a la persona de Jesús. En segundo lugar, Cristo habló de la Trinidad. Cristo habló de la Trinidad. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, para dar lectura desde el versículo 16 al 31. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 16 al 31. Mire lo que dice. Juan 14, 16 al 31. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habíais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Si usted le prestó atención a este texto bíblico, hermano, vamos a explicarlo de una manera muy sabia. En este importante párrafo que acabamos de leer del Evangelio de Juan, que se lo identifica con el nombre de la promesa del Espíritu Santo, aparece la Trinidad con absoluta claridad y sin dejar sombra de duda. El Señor Jesucristo dice que va al Padre, es decir, regresa a su lugar de origen, retorna al cielo. El Espíritu Santo viene en reemplazo de Jesús a cumplir las responsabilidades que le corresponden. Aquí están las tres personas de la Trinidad, nuevamente mencionadas. El Padre recibe al Hijo que regresa y a su vez envía al Consolador
al Espíritu Santo, aquí vemos también tres acciones de la Trinidad. El Padre recibe, el Hijo retorna y el Espíritu Santo viene. Repito esto. Tres acciones de la Trinidad. El Padre recibe, el Hijo retorna y el Espíritu Santo viene. En tercer lugar, de este segundo punto que hablamos de la Trinidad, el mensaje del ángel en la anunciación. Abra su Biblia en Lucas capítulo 1 para dar lectura a los versículos 31 al 35. Lucas capítulo 1, dice el Señor así. Lucas capítulo 1, versículo del 31 al 35. Dice el Señor así, Lucas 1. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios te dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire lo que está diciendo aquí las Sagradas Escrituras. Evidente fue la sorpresa que tuvo la Virgen María cuando el ángel Gabriel le comunicó que iba a tener un hijo. Ella era una virgen y por lo tanto físicamente era imposible que esto ocurriera. Sin embargo, el enviado celestial le da detalles tan precisos y señala a las tres personas de la Trinidad en forma muy clara. El niño que va a nacer de María será llamado Jesús, a quien se lo llama también Hijo del Altísimo, Santo Ser, Hijo de Dios. Miren, presten atención, le dan tres nombres: Hijo del Altísimo, Santo Ser, Hijo de Dios. En cuanto a la persona de Dios mismo, al Padre le dará el trono de David, y la persona del Espíritu Santo vendrá sobre María para hacer que ésta conciba en el vientre de Jesús. La Trinidad igualmente aquí se la menciona sin sombras de dudas y lo pueden y no puede negárselo consecuentemente. Es decir, la Trinidad está aquí en acción y se lo está poniendo a través de las Sagradas Escrituras. En tercer y último lugar, los problemas de esta doctrina de los Jesús solo. ¿Cuál es el problema de esta doctrina? En primer lugar, la oración de Juan 17. Vamos al capítulo de Juan, perdón, del versículo 17, Juan 1, 17. Dice, la oración de Juan 17, miren hermanos, no tiene sentido. Efectivamente, aquí vemos al Hijo, a Jesús, dando un informe al Padre y al mismo tiempo pidiendo protección sobre sus discípulos y seguidores que aún quedan en el mundo. Si aceptamos, como dice este movimiento religioso, Jesús solo, que el único verdadero Dios es Jesús,
y Padre y Espíritu Santo son solo otros nombres de él, este capítulo 17 de Juan, no tiene razón de existir, o Jesús estaba hablando aquí de algo que no se comprende ni se entiende. Y nos hacemos una pregunta: ¿a qué Padre o Dios se estaba aquí dirigiendo? ¿A qué Padre o Dios se estaba aquí dirigiendo en el Evangelio de Juan, capítulo 17? Vamos al segundo punto. Vamos a la Biblia. Juan 3:16, una cita conocida por todos los cristianos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en Juan 3:16 abre un interrogante en cuanto a quién es el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Si aceptamos la teoría de los Jesús solo, de que Jesús es el único Dios, nos hacemos otra pregunta: ¿a qué hijo se está refiriendo este versículo? ¿A qué hijo se está refiriendo este versículo? Porque aquí se dice que Dios envió a su único hijo. ¿Quién es entonces este hijo? Miren, amados hermanos, todo esto nos demuestra que si se estudia cuidadosamente la doctrina de los Jesús solo, se encuentran algunos vacíos que no pueden ser llenados y preguntas que no pueden ser contestadas y verdades que no pueden ser cuestionadas. En realidad, este versículo es un arma muy poderosa contra esta doctrina que puede poner en jaque a cualquiera que pretenda sostenerlo. Por último, nos hacemos una pregunta: ¿cómo se entendería Juan 1, versículo 1 y 2 y versículo 14? Leamos. ¿Cómo se entendería entonces Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 y versículo 14? Usted sabe de memoria este pasaje bíblico porque usted lo ha repetido muchas veces. Juan 1:1, ¿qué dice? Léalo. Dice así Juan 1:1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora leamos el versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, amados hermanos, todo estudiante de la Biblia sabe que el nombre verbo, se refiere a la persona del Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. En estos dos versículos que se dice que el verbo y Dios son dos personas que existieron y vieron siempre y vivieron siempre en la eternidad. Pero en el versículo 14 se dice que el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Entonces, ¿quién realmente se hizo carne? ¿El verbo que estaba con Dios o Dios que estaba con el verbo? Repito esto: ¿quién realmente se hizo carne? ¿El verbo que estaba con Dios
o Dios que estaba con el verbo. Definitivamente, amados hermanos, fue uno de los dos, porque el cielo no puede quedarse vacío. Entonces, definitivamente fue el verbo, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, quien se hizo carne y vino a vivir en este mundo con nosotros para luego de esto cumplir el plan de la redención. Todo esto aclara el hecho que no son dos nombres que se añaden a Jesús, sino dos personas que juntamente con él constituyen y hacen la Santísima Trinidad. Miren, hermanos, repasamos rápidamente. El bautismo en agua, lo que dicen los Jesús solo, dicen ellos que solo debe hacérselo en el nombre de Jesús. Y nos preguntamos, ¿cómo reconciliar esto con el mandato de Jesús cuando Jesús dice que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y el bautismo es en eso, que ellos dicen que en el nombre de Jesús es reconocerlo públicamente. Si hablamos de la Trinidad, que Dios es uno, dicen ellos. Cristo habló de la Trinidad. Y también el mensaje del ángel en la anunciación de María en su embarazo. Y por último, los problemas de esta doctrina. Los problemas de esta doctrina es que en la oración de Juan no tiene sentido efectivamente que aquí vemos al Hijo, a Jesús, dando un informe al Padre y a la persona del Espíritu Santo. Y en Juan 3:16 que acabamos de ver, que lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último, ¿cómo se entendería entonces Juan cuando dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Ya lo explica. Muy bien, amados hermanos. Un caso raro de bautismo de los Jesús solo. Escuche esto. En un río de la provincia del Guayas, un grupo de este movimiento religioso estaba celebrando unos bautizos. La persona que narra esto sintió curiosidad. Estaba celebrando esos bautizos y la persona sintió curiosidad por ver de cerca cómo se realizaba este acto, y esto fue lo que vio y oyó. El que hacía de principal en este bautismo, por inmersión, repitió estas palabras: yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y lo repitió 3 veces. Esta misma fórmula sumergiendo al candidato por 3 ocasiones también. En realidad, sería mucho más fácil repetir la fórmula bautismal que ordenó Jesús. Pero ellos, en cambio, lo hacen: yo te bautizo en el nombre de Jesús, boom. Yo te bautizo en el nombre de Jesús, boom, 2. Yo te bautizo en el nombre de Jesús, 3. En lugar de repetir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sería que en el subconsciente del que realizaba estos bautizos estaba la idea de la Trinidad cuando repitió 3 veces en el nombre de Jesús? Miren, hermanos, la persona que vio esto no dice que otra vez observó bautizos de esta naturaleza. Posiblemente la fórmula se cambió y tal vez no se repitió por 3 veces en el nombre de Jesús, pero el que vio y oyó esto nos dice que muchas veces ocurre en nuestro subconsciente algo que no se puede ocultar y que seguramente sin quererlo ni desearlo aparece de un momento a otro. Hay cosas tan raras y extrañas en este movimiento religioso que muchas veces
nos hace pensar que estas personas no disciernen exactamente lo que creen y lo que practican en sus creencias, y que muchas veces aparecen ciertos brotes de lo que creyeron en el pasado y que ahora tratan de olvidar. ¿Cuál es la aplicación de esta lección, amados hermanos? No está por demás señalar una verdad que la hemos subrayado dentro de esta serie de falsas doctrinas. Por supuesto, que cada uno es libre para elegir sus amistades y relacionarse con quien desee. Gracias damos a Dios por esto. Sin embargo, nosotros los cristianos debemos tener cuidados con las personas que incluimos dentro del grupo de nuestros amigos, porque aunque muchos no lo crean, las amistades influyen en algún grado y esto puede ser beneficioso. Si la persona que hemos elegido como nuestro amigo o nuestra amiga es alguien que puede desarrollar nuestra fe y estimularlos en nuestra carrera cristiana, pero si es lo contrario, los efectos de esa amistad serán siempre negativos, serán completamente negativos. Amistades, entonces, con personas que tienen doctrina de error, es siempre negativo. Algunas veces se oye decir, con una interrogante, ¿y cómo voy a evangelizar a esas personas? ¿Y cómo voy a evangelizar a esas personas? No es necesario entablar amistad con alguien para evangelizarlo. Eso es algo que debe entenderse. Dar ingreso a nuestros hogares a estas sectas de error es algo por demás peligroso. Y es precisamente por esta causa que muchos cristianos hoy se ponen rengo en su fe, porque permiten entrar en sus hogares a esta clase de personas y las incluyeron en el grupo de sus amigos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay muchos cristianos que tienen amigos de sectas que por error y por no discernir la palabra de Dios se están dejando arrastrar. Muy bien, vamos a las preguntas para ver si entendieron. Yo no sé si Josué le envió el estudio, los hermanos que tienen. Vamos a las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué significa el bautismo en el nombre de Jesús? ¿Qué significa? Significa que desconocen la Trinidad. Desconocen la Trinidad, ponen como Dios solo a Jesús. Jesús Padre, Jesús Hijo, Jesús. Así es. Todo. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los nombres de la Trinidad? ¿Cuáles son los nombres de la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Tercera pregunta. ¿Cuál fue la fórmula bautismal? ¿Cuál fue la fórmula bautismal? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esa es la fórmula bautismal. Y la última pregunta. Escuche bien la pregunta y responda. Si aceptamos la doctrina de los Jesús solo, ¿qué problema se presenta con Juan 3:16? Si aceptamos la doctrina de los Jesús solo, ¿qué problemas se presentan con Juan 3:16? Porque Juan 3:16 dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué problema se va a armar allí? ¿No es verdad? ¿Qué problema se va a armar? Si aceptamos la doctrina que solamente con Jesús solo tenemos que bautizar. Muy bien, amados hermanos. Al Padre, ¿no? ¿Perdón? Si nos perdemos desconocemos al Padre. Y al Hijo. Y nos perdemos todos. Si nos perdemos la comunión del Hijo y del Padre. La vida eterna, nos perdemos todo porque... Amén. Amén. Vamos a memorizar este texto
que está en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, 8. Cuando tenga su Biblia, me dice amén para dar lectura a este texto bíblico. Gálatas 1, 8. Dice así, 1, 2 y 3. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, 8. Una vez más. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 8. Una vez más. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, 8. Amén. Gálatas 1:8. Miren, hermanos.